A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como toda la semana, los lunes a las 12:20 del mediodía, con nuestro programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana. Radio Caracas Radio, rcr750.com, es la emisora que se ve, se escucha y se ve, es rcr.tv. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este programa luego se cuelga en distintas redes, lo utiliza para difundir la información, la propia red de La Voz de la Diáspora, Macor TV en el estado de Florida, la gente de La Nación lo utiliza para difundir todo el esfuerzo que se está haciendo desde Radio Caracas, Radio Caracas, la emisora que se ve, RCR 750, el esfuerzo que está haciendo desde hace 5 años la emisora pionera en este espacio con la diáspora. Antes de presentar a nuestro distinguido invitado, primero hacer un llamado, seguir insistiendo, necesitamos vacunas para todos los venezolanos. No podemos seguir postergando, es necesario, sigue creciendo el número de contagiados, el número de fallecidos, y eso es inaceptable. Hay que vacunar, además hay ofertas en el mundo, creo que debemos hacer un esfuerzo y además todos los países están interesados en acompañar ese esfuerzo porque lo más importante es la vida de los venezolanos. Un servicio público, nuestro querido amigo, expresidente de Fedindustria, empresario comprometido con el desarrollo del país, Henry Gómez Alberti, está en una situación difícil y necesita el apoyo de todos nosotros, apoyo económico, por supuesto, el apoyo moral, pero el apoyo económico para, atender su situación como otros amigos. Hasta hace poco, Elías ya aparentemente ha salido de la situación, está en sus sesiones de quimio y radio, así que, seguimos acompañando y deseando que se recuperen pronto. Está el tema de por ahí pendiente, el tema cubano, pero de eso vamos a hablar con nuestro querido invitado, nuestro distinguido invitado, Eloy Torres. Eloy es diplomático de carrera, es licenciado en Filosofía e Historia en Rumanía, estudió posgrado en el Instituto Raúl Roa, creo, en Cuba, y conoce entonces la situación porque le tocó estar de cerca. Entonces allí más adelante, no para comenzar el programa, más adelante nos tendrá que decir algo. Máster en el Instituto Pedro Gual del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, profesor universitario, autor de varios libros, escritor, articulista. No sigo porque si no se nos va a acabar el programa y no vamos a tener tiempo para presentarlo. Mi amigo tuyo. El amigo tuyo. Muy querido amigo mío de toda la vida, además. Eloy, la diáspora en este momento, de acuerdo a nuestros datos del Observatorio de la Diáspora Venezolana, nosotros tenemos más o menos mapeado la diáspora en el mundo, en todos los países, en más de 90 países. Digo 300 ciudades, aunque realmente, por ejemplo, en el caso de Brasil están distribuidos en más de 600 ciudades, pero digo donde está el grueso de los venezolanos, está conformando una nueva geografía. Muchos de esos venezolanos no van a regresar. Ahorita estamos haciendo una entrevista a profundidad a muchos retornados, hijos de migrantes, etcétera,
Y bueno, pero hay una nueva geografía, hay unos venezolanos que están interesados en participar en el proceso de reconstrucción, etcétera. Nosotros tenemos un servicio exterior muy débil, que fue además diseñado para un país de inmigrantes, es decir, unos consulados espacialmente muy pequeños, porque no tenías muchos venezolanos fuera, muchos venezolanos que atender, pero además ahora necesitas hacer un esfuerzo en nuestras embajadas para todo lo que es el tema de difusión tecnológica, agregaduría comercial, cultural, etcétera, etcétera. Entonces creo que tú, que tienes experiencia, puedes evaluar los dos momentos, así que arranque usted, Eloy. Sí, mi querido y gran amigo Tomás Páez. Ciertamente hay un problema que Venezuela enfrenta, que es el tema justamente de casi 6 millones y algo, casi 7 millones de venezolanos que están dando vuelta al mundo. Tú mismo lo señalaste cuando que nosotros vemos, naturalmente siempre fue un país de inmigrantes. Hoy en día sufrimos el drama de ser un país de gente que se nos ha ido, gente incluso con recursos humanos muy bien formados en el país y que hoy en día trabajan y viven en otras partes del mundo. Primero, el tema de la migración, como tú bien lo sabes y lo has señalado en tus escritos y en otros trabajos por allí que se han publicado, la migración no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que existe en las sociedades que sufren el impacto de un conjunto de transformaciones. Si nos dejamos llevar pues por la prédica, por lo señalado por Alvin Toffler, con su famosa escrito pues de la primera, la segunda y la tercera ola, nos encontramos porque tanto la primera generó un proceso migratorio de poblaciones hacia otras, donde había mejores condiciones de vida, mejores condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Luego, el surgimiento de la segunda ola produjo un proceso también similar de factores que fueron hacia las grandes ciudades donde se estaban desarrollando las grandes industrias. En la tercera ola se ha producido lo que se llama, y tú lo sabes y lo has señalado en distintas ocasiones, esa explosión, pues, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de la informática, la formación intelectual, la cultura, el factor de la riqueza en el pensamiento que hace que muchos individuos que no tengan esa formación huyan o procuren ir hacia otros países. En el caso venezolano, por una razón, digamos, de seguridad, de alimentación, de conseguir mejores condiciones de vida, porque si aquí nosotros hubiésemos mantenido el régimen de vida que tuvimos hasta 1993, es decir, un país que estaba buscando superar sus contradicciones en el marco de un esfuerzo colectivo, simplemente decidimos escoger a un Mesías que nos llevó a una jungla en la que estamos hoy en día. Nos hemos devuelto casi 200 o cientos y tantos años de convivencia. Hoy en día no somos el país que éramos anteriormente. Y por eso es que mucha gente se han ido individuos formados, ingenieros, químicos, médicos, economistas, se han ido a otras partes del mundo, pero atrás de ellos se ha ido una gran cantidad de individuos que no tienen esta formación y que han ido a otros países a crear y a generar un problema muy serio, lo que ocasiona desde el punto de vista de las relaciones internacionales un problema adicional a los problemas que tiene tanto Venezuela como tienen esos países. Ciertamente, hoy en día el tema de la diplomacia, que Venezuela siempre tuvo una buena diplomacia en el sentido de una diplomacia modesta, sencilla, que se movió hasta la aparición del petróleo de una forma pacata, vamos a decirlo así, pacata, como una expresión del padre jesuita Germán Oropesa, que nuestra diplomacia fue siempre una diplomacia pacata e ingenua. Luego tuvimos el petróleo que nos impulsó y nos desarrolló como nación. Citando un poco a quien me gusta siempre mucho citar, es al doctor Asdrúbal Batista, quien señaló pues que Venezuela en 50 años logró un nivel de civilidad que le costó a Inglaterra 300 años. Y eso se logró gracias al petróleo. Venezuela logró un impacto de su desarrollo civilista muy grande gracias al petróleo. Bueno, gracias a ese petróleo después de 1999 en adelante, lo hemos convertido en el elemento que ha destruido nuestra civilidad, y hoy en día somos un país exportador de recursos humanos y de general de personas, en los cuales tenemos casi 7 millones de personas dando vuelta en el mundo. Ok, Eloy, pero esa realidad, es decir, tener 6.700.000 de acuerdo a nuestros datos, los datos del observatorio, cerca de 700, estamos hablando de que en promedio diariamente salen de Venezuela
aproximadamente 1.400, 1.500 personas. El comisionado de Naciones Unidas dice que aproximadamente 2.000, ellos están trabajando con esa cifra. Luego no hay formas de contrastarlo, digamos, de ver dónde están, porque eso tiene que llegar a algún lado. Esto tiene varias cosas, ¿no? Tiene, uno, un impacto sobre el servicio exterior. Las embajadas, además, durante este periodo han sido utilizadas como instrumentos para un proyecto político, no como instrumentos, son embajadas al margen y en contra de la sociedad. Es decir, los venezolanos no consiguen allí ningún interlocutor válido. Pero estamos hablando además de que muchas de esas personas, el 80% nos ha dicho a nosotros que no retorna, yo no sé, eso es una decisión absolutamente individual, pero en todo caso, ¿cuáles son las políticas que en la que se debería estar pensando en este momento? Yo leyendo lo que hizo Adriani o lo que hizo Arturo Larpietri cuando estaban pensando el tema migratorio, o incluso lo que hizo Guzmán Blanco en el siglo antepasado, entonces, bueno, ahí hubo una reflexión, unas decisiones de política. ¿Qué piensas tú que es lo que debe hacerse en el tema internacional, dada esta nueva realidad, y qué debe hacer un servicio exterior que tiene casi 7 millones de nuevos embajadores, 7 millones de agregados comerciales, 7 millones de agregados culturales, científicos, tecnológicos? ¿Qué piensas tú que debe hacerse? ¿Cómo se debe encarar ese tema? Es muy compleja la realidad que la que se va a confrontar, o la que se confronta este gobierno y los otros gobiernos que vendrán, por una razón elemental. En primer lugar, la diplomacia venezolana ha sido una diplomacia que ya está, digamos, obsoleta. Esa que nosotros conocemos y con la cual incluso factores de la oposición envían a unos representantes a cumplir, entre comillas, misiones diplomáticas, no terminan de entender que ellos no son diplomáticos en el sentido estricto de la palabra, sino que son unos enviados especiales para cumplir misiones políticas. Y por otro lado, por parte del gobierno, que es el que mantiene el control del Estado, envía a sus representantes diplomáticos a hacer lo que justamente tú has señalado, hacer una especie como de comisarios políticos, de propagadores del ideal, pues del proyecto político que hoy gobierna Venezuela y que pretende convertirse en una especie como de internacionalismo bolivariano, particularmente en América Latina. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que comprender, el país tiene que comprender la intelectualidad venezolana, los pensadores venezolanos, aquellos que están interesados por el tema internacional y por el papel que va a jugar Venezuela, por cierto, un papel muy modesto, porque repito, nosotros tuvimos una diplomacia relativamente exitosa gracias al petróleo. Hoy en día, el petróleo no va a tener ese mismo impacto en las relaciones económicas internacionales que tuvo hasta no hace mucho. Por el contrario, cada vez es menor su papel desde el punto de vista de elementos como elemento dinamizador, razón por la cual obligaría a los futuros actuantes en materia de política exterior de actuar de conformidad con una serie de elementos claves centrados en hechos reales, no idealistas, no en lo que yo quisiera como fuera, no, en las posibilidades que tenemos. En primer lugar, crear un marco interno para el llamado, eso que llamaban el poeta Vuelta a la Patria, Pérez Bonalde, para un llamado, bueno, crear condiciones de vida laborales, sociales, seguridad, de educación en el país para que ese grueso de venezolanos, por lo menos una gran parte regrese al país a cumplir, a trabajar por el desarrollo de ese país, por reconstruir, que es lo que hace falta. Segundo lugar, entender que nosotros no somos un país, no somos el ombligo del mundo, que por el contrario necesitamos construir una economía muy modesta, pero que se vaya insertando paulatinamente en los diferentes entresijos de las relaciones económicas internacionales con mucha modestia, con mucha humildad, pero con la vista puesta a ir a crecer, de ir creciendo paulatinamente. Ya no dependemos del petróleo, pero podemos construir una economía distinta que no esté basada solamente en el factor estatal, porque lamentablemente nosotros tenemos muchos años enamorados de la idea del Estado. El Estado ya ha dejado de tener esa importancia, ese factor dinamizador. Luego la diplomacia como tal, que nosotros conocemos, de la cual yo fui partícipe durante casi 26 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, de otras realidades, es una diplomacia que está basada en un viejo esquema. Repito, por eso decimos que es una diplomacia obsoleta. Está basada en el Estado-Nación, no contempla que hay unos diferentes elementos que están nutriendo a las relaciones internacionales, como los factores, los factores empresariales, las multinacionales, las distintas configuraciones étnicas que se están produciendo en el mundo. El islamismo, por ejemplo, es un factor que hay que ponerle oreja
a eso lo que está pasando, qué es lo que se va, qué eso es lo que se va a entender frente al problema del islamismo. Son terroristas todos, no son, es decir, Venezuela tiene que comprender al mundo en una complejidad que está allí. Si no lo hace, está equivocada. Si va a querer manipular el tema internacional bajo el mismo esquema, estamos fracasados. Y por otro lugar, ¿qué es lo que nos interesa entender a nosotros aquí? Que debemos aceptar que el venezolano tenga un papel, el ciudadano venezolano tenga un papel que decir, una palabra que decir frente al tema, y no solamente sea el Estado el que sea el único portavoz. La diplomacia hasta ahora se mantuvo sobre la idea de que era el Estado-Nación el que decía, no, hoy en día los ciudadanos, repito, cada vez tienen un papel más significativo, a tal punto que el tema de los derechos humanos, que se ha hecho ya real, ya es algo visible, palpable, te demuestra pues que ya no es el Estado solamente el que decide el tema de los derechos humanos, son los propios ciudadanos los que están vinculados al tema del desarrollo y el respeto de los derechos humanos, cosa que anteriormente pertenecía nada más que a la esfera de la manutención del Estado. Ok, Eloy, me quedo con esto último, lo que estás diciendo sobre la sociedad civil. Nosotros hemos mapeado o construido información acerca de las organizaciones diaspóricas en el mundo. Son unos cuantos centenares de organizaciones diaspóricas venezolanas haciendo un trabajo que van prefigurando lo que debe ser la política exterior venezolana, ¿no? Porque, bueno, son las representaciones que se articulan a parlamentos, a partidos políticos que han logrado crear apoyos en los parlamentos a los demócratas venezolanos, que han logrado crear, en el caso de Estados Unidos, acuerdos bipartidistas para el caucus que se logró crear allá. Y eso ha sido un trabajo hecho con las uñas por organizaciones que llevan más de 20 años, es decir, no es reciente, llevan más de 20 años trabajando. Y eso me coloca en otro tema, que es, y son las preguntas que te voy a dejar para el siguiente segmento después de ir a publicidad. La primera pregunta es, tú mencionaste, bueno, y yo creo que esa línea me permite desarrollarlo, es la idea de que debe participar en este proceso no solamente los partidos políticos, sino las élites intelectuales, las élites económicas, porque la diáspora, tener tantos millones de venezolanos fuera, abren una enorme posibilidad para la integración, para estrategias de gobernanza mucho mejor pensadas. Esa es una primera pregunta, un primer tema que creo que me gustaría desarrollar, que desarrolles al regreso, pero hay dos más. Uno, como consecuencia de esta diáspora tenemos el 20% de la población fuera. Ese 20% de la población fuera se concentra en edades que van entre los 18 y los 40 años, es decir, edad productiva, reproductiva y votantes. Eso significa que cualquier solución al tema electoral venezolano pasa por no despreciar al 15% de los votos, que se dice pronto. Solo en la consulta de 2017 representó cerca de los 7 millones y tantos, cerca del millón de votos. Estamos hablando de 2017, cuando la diáspora era todavía muy pequeña. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿cómo te parece a ti, y me gustaría que ahondaras, porque tú conoces bien esa realidad, has estado allá, la has vivido, has estado conectado y tienes información, el tema cubano, es decir, esa consigna tan vital que se llama patria y vida, en vez de patria o muerte, que en algún momento compró por lo menos algunos líderes de nuestra Fuerza Armada, ¿no? Entonces, yo quisiera que habláramos de eso, pero al regreso, después de publicidad. Te dejé 3 preguntas y tiempo para que la vayas elaborando, Eloy. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic.
Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento, ¿no? El segundo y último segmento del programa, con un invitado muy especial, Eloy Torres, a quien le agradecemos que nos haya cedido su tiempo, que es muy valioso, de diplomático de carrera, licenciado en filosofía e historia, profesor universitario, además es escritor y articulista en varios periódicos del país. Le habíamos dejado 3 preguntas en el aire. Estaba pensando mientras estaba la pausa en la emisora, en algunas otras cosas. Decía, bueno, pero ¿y dónde están los problemas de los venezolanos, los pensionados y los jubilados que no reciben recursos, digamos que ni siquiera se les permite, los niños apátridas, porque, bueno, hay un tema de identidad, la gente que no puede ni siquiera ir a ver a sus familiares que se mueren o se enferman, porque, bueno, si no tienes el pasaporte venezolano puedes entrar, pero después para salir es imposible. Entonces, y conseguir un pasaporte en Venezuela y además ya no hacen sino prórrogas, y esas prórrogas valen, es un artículo de lujo. Cualquier pasaporte en el mundo sale por $30, $25, y en Venezuela sale por 300. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué tiene esto? Bueno, te dejo esas preguntas allí para que arranques, Eloy. Muchas gracias. Sí, Tomás. En primer lugar, fíjate, a propósito del tema de la diáspora, de la creciente diáspora que Venezuela está experimentando, que para nosotros es muy nuevo, repito, por cuanto nosotros siempre fuimos un país de inmigrantes, ¿no? Nosotros fuimos más bien un país receptor, fundamentalmente del periodo interbélico, cuando vinieron de España, de Italia, fundamentalmente de Portugal. Posteriormente, eso, claro, eso adquirió una, vamos a decir, no me gusta utilizar esa expresión, pero una vulgarización en el proceso de la inmigración, por cuanto vinieron esta gente que venía con ánimo y con una cultura del trabajo que la inyectaron en la venezolanidad, convirtiendo ese mestizaje, pues, de italianos con venezolanos, de venezolanos con portugueses, de españoles con venezolanos, en fin, se creó toda una venezolanidad a partir justamente de esa inyección. Luego, en los años 70 y después de la explosión de los precios del petróleo y que Venezuela vivió una bonanza petrolera tan grande que entonces comenzaron a llegar de Bolivia, de Perú, de Colombia por miles, ¿no? Y se insertaron en la venezolanidad, distorsionando de alguna manera eso que llaman el fenotipo y el genotipo del venezolano. Por cuanto esa mezcla, todos tenemos algo de colombiano en un familiar vinculado con un colombiano o con un peruano o con un boliviano, y así, y para usted de contar. Sin embargo, hay que comprender que esa diáspora que se mueve en el mundo, ellos deben, creo que formar, si se puede llamarlo así, formar un proyecto y que hay que asimilarlo, hay que tomarlo como tal, por cuanto ellos pueden darle un dinamismo a la economía desde su postura, desde su actitud, e incluso hay que tomar en cuenta, a propósito de la tercera tuya pregunta, que tiene que ver con Cuba. Hay un dato que aquí nunca se ha querido mencionar, como en otros países socialistas que fueron socialistas, como en el caso de Bulgaria, Rumanía, Polonia, incluso la misma Rusia, donde muchos exiliados, muchos individuos que se fueron, hoy en día son los grandes financistas de muchos proyectos que se producen, que se llevan a cabo en esos países. Hay muchos individuos que se mueven en la economía, tanto cubana, rumana, rusa, etcétera, que son individuos que vienen. Hay un caso de un venezolano en Moscú, creo que se llama Yuri Rostik, quien tiene 160 restaurantes en toda Rusia. Es el bisnieto
de un gobernador de una de las tantas repúblicas que formó parte del imperio zarista antes de la Revolución Rusa. De tal manera te quiero decir que hay factores que pueden dinamizar individuos que están afuera como diáspora y que pueden ingresar mediante su ayuda y su colaboración con la economía de esos países. En cuanto a la segunda pregunta tuya, que tiene que ver con la cuestión electoral, yo creo que hay que repensar el papel de estos venezolanos fuera, porque ellos no pierden su condición de ciudadano y la Constitución no establece, el ciudadano tiene derecho a votar. El problema está en que nosotros vivimos un proceso, vamos a llamarlo, de feudalización, en el cual el Estado se convierte en Adamo, el dueño y señor de las fronteras, y no permite este sí, este no, por cuanto es un proceso en el cual la civilidad, el ciudadano, pierde condición justamente porque manifestó su deseo de estar fuera y no estar aquí en el país. Yo creo que hay que repensar, hay una de las cosas que hay que buscar, es un punto coincidente con, y llegar a lo que llaman una gran negociación con los factores gubernamentales para permitir la votación de estos individuos que están fuera, de estos ciudadanos que están fuera del país, por cuanto, ojo, son ciudadanos y tienen el derecho, la Constitución lo establece, quien no niega está violando la Constitución. En cuanto al tema de Cuba, fíjate, es muy interesante, por cuanto Cuba, repito, es, en primer lugar, es la Cuba de Fidel Castro, esta Cuba que está muriendo desde el punto de vista histórico, es el resultado de la Guerra Fría. Porque si Cuba no hubiese caído, no es que me guste discutir la historia del tipo condicional, pero si Cuba no hubiese caído en manos de la Unión Soviética, Cuba no hubiese llegado a donde llegó, por cuanto obviamente Fidel Castro fue muy habilidoso de venderse a los brazos de Moscú, de Nikita Khrushchev, así no le gustare, porque Nikita Khrushchev, recuérdense que en 1962, en octubre, le quitó los misiles a los cubanos cuando Fidel Castro quería lanzárselos a los Estados Unidos, y el Khrushchev muy hábilmente le retiró los misiles que supuestamente le había dado, y Fidel Castro, en su habilidad, en su estilo muy particular, su inteligencia toda civilina, le escribía en las paredes de la embajada soviética en la Quinta Avenida, allá en La Habana, le escribía Nikita, y me perdonan la expresión, mariquita, lo que se da no se quita. Es decir, porque si le dieron los misiles, porque se los quitaste, ¿no? Porque bueno, nada, que es la paz mundial. En todo caso, Fidel Castro tragó grueso y se aceptó caer en brazos de los rusos, se separó de los chinos, como quería el Che que estuviese pegado a los chinos, y se abrazó de los rusos, de los soviéticos, para convertir a ese país en una dependencia estratégica y del juego geopolítico soviético frente a los Estados Unidos, lo que le permitió sobrevivir y llegar. El hombre muere porque la naturaleza llegó su momento en que tenía que morir. Su hermano Raúl es un hombre que no tiene el oropel que tenía su hermano en sus discursos, en su narrativa oratoria, pero sí es un hombre muy organizado. Él moldeó a las Fuerzas Armadas. Hoy en día hay un problema que tiene planteado el nuevo presidente, que se llama Miguel Díaz-Canel, que es un individuo huérfano de ideas y de, por supuesto, de carisma, quien en lugar de buscar comprender las protestas que se iniciaron en San Antonio de los Baños, lo que hizo fue reprimirla y decirle que primero pasará por sus cadáveres, cosa que, por supuesto, acrecentó la conflictividad, y bueno, hubo heridos, dice que hubo muertos, presos, etc. Y las Fuerzas Armadas cubanas, que son la hechura de Raúl Castro, comenzaron a mudar la cara. Por eso llamaron a Raúl Castro para que se presentara, porque ese es su papá. Pongan orden a las Fuerzas Armadas antes que esto de un golpe de Estado. Y eso es lo que hicieron. Pero una cosa, Eloy, una cosa que me llama la atención. En el caso cubano, fíjate que en general las protestas tenían que ver con alimentos o medicinas o reivindicaciones de tipo casi que como material, porque además Cuba está en unos niveles de pobreza extrema, ¿no? Digamos, ellos nunca han salido de ese bendito periodo especial y de haber recibido recursos de aquellos países que se han prestado pues, para mantenerlo. Pero están pidiendo una cosa muy etérea, que es libertad. Eso a mí me llama mucho la atención, porque además se ha convertido en un eslogan muy potente. Es decir, no es patria y súbeme el salario, no es patria y vacúname, no es patria, dame mis recursos, no, es patria y vida. Y tiene una fortaleza tan grande, y eso lo empalmo con el tema de la diáspora del siguiente modo. A ver, todas las diásporas son buenas, todas las diásporas contribuyen al progreso. Venezuela es el mejor ejemplo. Venezuela crece con todas las diásporas que recibió. Las diásporas contribuyen a la reducción de la pobreza global. El 3.5% de la población es diáspora
y el 10% del PIB global lo produce la diáspora, ¿no? Lo produce ese 3.5% de la población. Entonces, visto eso, visto además el tema político, que para ir tratando de cerrar, porque nos quedan unos pocos minutos, visto el tema político en el que no es solamente votar, eso está consagrado en los derechos políticos y sociales de la humanidad, del cual Venezuela es parte, es que muchos integrantes de la diáspora dicen, como está la experiencia colombiana, ecuatoriana, de República Dominicana, Italia y Francia, bueno, ¿y por qué la diáspora no tiene representación en el Parlamento venezolano? Porque es un derecho, digamos, lo tienen, es el derecho a elegir y a ser elegido, así lo consagra. Claro, eso requeriría un cambio constitucional, pero eso hay que comenzar a pensar en eso. Yo creo que el CNE debería estar dándole la vuelta a esos argumentos, no solamente, y eso no puede responderse con, bueno, más adelante veremos, porque más adelante veremos son como las soluciones provisionales que son eternas. Entonces, bueno, Eloy, de verdad que nos queda poco tiempo, así que te pediría, quisieras como una síntesis de todos estos temas que hemos estado, Cuba, elecciones, diáspora, participación, nuevo servicio internacional. Hay que hacer una remodelación de ese servicio exterior, eso es embajadas y consulados, digamos, porque necesitas atender a la gente que antes estaba en unos consulados esos ad hoc. En el caso, por ejemplo, de España tenías el de Barcelona y Galicia y el de Canarias. Bueno, pero es que ahorita tiene gente en Valencia, tiene gente en Sevilla, tiene gente en todos lados. Entonces, ¿cómo hacer? Y eso tiene implicaciones de gestión e implicaciones en costos e implicaciones en servicios, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, sí, hay que adecuar al servicio exterior venezolano a esta nueva realidad. Hay que, digamos, darle mayor profesionalización a los individuos que ya están actuando en esa calidad, y a aquellos que esos representantes de esa diáspora, tomar en consideración sus opiniones, insertarlos en una dinámica organizativa que permita darle mayor comunicación a esa diáspora en esos países con el Estado venezolano, ¿no? Con la nación venezolana en general. Luego, eso es un proceso, eso evidentemente, yo sé que eso viene más adelante, pero eso es un proceso, eso tú no lo puedes detener, porque tampoco hay que, ¿cómo se dice?, a desesperarse, porque eso es algo normal, que eso viene, es un proceso, eso es lo que está prohibido, ¿no? Por el contrario, la propia dinámica lo está impulsando, y por lo tanto hay que verlo eso como un proceso, y es un problema de adecuación a las nuevas estructuras organizativas que se están dando en el mundo. Luego, justamente con el tema electoral, por supuesto, para nosotros es muy nuevo y es muy novedoso que se plantee la participación electoral como representante de la diáspora. Repito, eso es un proceso y hay que verlo así, hay que observarlo. Y hay que tomar como ejemplo el caso cubano. Parece mentira. Fíjate, a mí me llama la atención que el caso cubano, el Producto Interno Bruto, que no tiene la misma dimensión que el venezolano desde el punto de vista de la colaboración de los familiares de la diáspora cubana, que fundamentalmente en Miami, me llama la atención una expresión que dijera el entonces canciller cubano Roberto Robaina, mi amigo Roberto Robaina, quien dijo en la Universidad Central, en el aula magna, en una conferencia que él dictó, que él dice que el problema del cubano, hoy en día va más allá del simple chiste. Hizo un chiste siguiente: el problema del cubano es un problema de fe. Y la gente le dice, ¿cómo que de fe? Bueno, familiar en el exterior. Por ello te digo que en ese entonces fue un chiste. Hoy en día va mucho más allá del mismo chiste. ¿Por qué? Porque buena parte del PIB cubano se decanta en ello. Por eso, una de las razones por la cual fue la explosión fue la prohibición de la tenencia de nuevo del dólar en Cuba como moneda para cambiar allá, porque de una manera absurdamente bruta por parte de los individuos que dirigen el Estado cubano moverse en esos términos. Y luego, el otro factor fundamental es que lo que está pasando en Cuba, lo que pasó en Cuba hace 15 días, nos muestra una Cuba que no es la Cuba de hoy. Hoy es otra Cuba. Fundamentalmente, quienes se rebelaron contra el régimen y plantean eso que llamas tú patria y vida. Esa canción fueron los jóvenes, los intelectuales, los artistas, jóvenes que son los formados en Cuba, son los hijos de esa revolución, los hijos y los nietos de esa revolución. Por eso eran unos muchachos que salieron a las calles a protestar con sus madres, con sus padres, con sus tíos, porque sabían que o era ahora o no es nunca. El caso cubano es un caso que tiene un final. Yo creo que pronto va a haber una solución allí, porque
sinceramente, la dinámica de la estructura gubernamental no da para más. Ya no tienen respuesta. Y cuando un Estado, un gobierno no tiene respuesta, se cae. Bueno, Eloy, de verdad que mil gracias. Encantado de que hayamos hecho este programa, este encuentro para debatir un tema bueno, que está en la agenda y creo que no se le ha prestado toda la atención que merece, porque hay que pensarlo muy bien. Necesitamos crear muchas redes, necesitamos crear muchas iniciativas, necesitamos una mayor participación de la sociedad civil, de los gremios empresariales, de los gremios profesionales, de los trabajadores. Yo creo que allí esto debe adquirir un dinamismo, porque Venezuela tiene una nueva geografía. Venezuela hoy tiene los 24 estados, bueno, no me voy a meter en la discusión de las entidades federales, los 24 regiones, y tiene otras regiones en el mundo cuyas dimensiones superan al mayor estado de Venezuela. Digamos, el mayor estado de Venezuela en este momento es la diáspora. Le sigue en orden de importancia el estado Zulia, en términos de número, aunque ya se está produciendo un proceso migratorio interno por la crisis, la debacle y la calamidad en la gestión del sector eléctrico. Así que mil gracias, Eloy. Seguimos pendientes y tenemos una agenda abierta de diálogo y discusión y de creación. Un abrazo. Gracias a todos. A toda nuestra audiencia, el próximo lunes, a la misma hora como de costumbre, en su programa La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.